Hola a todos. Croeso i'r ail ddosbarth bach Cymraeg i helpu chi efo Cymraeg. So, croeso todos. Hoy vamos a hablar del verbo gwneud. Verb gwneud. ¿Cómo se usa el verbo gwneud en Gymraeg? ¿Dale? Ffwrdd â ni. Ok, empezamos. El verbo gwneud. Gwneud significa hacer. Es el verbo hacer en Gymraeg. Y lo usamos así como verbo normal. Dwi'n gwneud cinio. Dwi'n gwneud y gwaith cartref. En una pregunta, beth wyt ti'n wneud? O en una frase negativa, dydy hi ddim yn gwneud dim byd. Gwneud conjuga también para usarlo en el futuro y en el pasado. Acá un ejemplo en el pasado. Gwnes I gacen I dad. Gwnaeth o'r gwaith cartref bore yma. Y en el futuro, gwna i'r smwddio yfory. O, en una pregunta en el futuro, wnawn ni asado dros y penwythnos? Fíjense que en una pregunta, cuando el verbo conjuga en el pasado o en el futuro, la forma de pregunta lleva mutación suave. Entonces, acá tenemos el verbo hacer, gwneud, en su forma normal y conjugando en el pasado y en el futuro. Ahora vamos a ver qué es la conjugación del verbo gwneud en el pasado y después en el futuro. Acá tenemos gwneud en el pasado. Gwnes I, gwnes ti, gwnaeth o, gwnaeth hi, gwnaeth Lucas, gwnaeth y plant. Gwnaethon ni, nosotros, gwnaethoch chi, usted o ustedes, a gwnaethon nhw, ellos. ¿No? Muy importante, plant, aunque es niños, aunque es un sustantivo con sentido plural, ¿no? No es una persona, son un grupo, plant. Aún así, porque nombramos qué son, usamos la tercera persona singular siempre. Entonces, gwnaeth y plant. Los niños hicieron algo. Tercera persona singular en Gymraeg. Gwneud en pasado. Gwneud en futuro. Gwna I, gwneud I, gwneith o, gwneith hi, gwneith Lucas, gwneith y plant. Gnawn ni, gnewch chi, a gwna nhw. Otra vez, a plant, tercera persona, gwneith y plant. Esto es la conjugación de gwneud en el futuro. Ok. Usamos gwneud mucho en galés como verbo auxiliar también. Es decir, un verbo que ayuda al verbo principal en la oración. Y lo usamos principalmente para hacer frases en pasado y frases en futuro, usando exactamente la conjugación que vimos ahora. ¿Cómo funciona esto? Miren. So, en el pasado, gwnes I fwyta, gwnes I, conjugación de gwneud, fwyta, el verbo principal, con la mutación después de la persona, ¿no? El pronombre I. So, gwnes I fwyta, es decir, comí. Esto se llama, o
lo llamamos muchas veces la forma larga en el pasado. Kunesivujta. Es exactamente igual que decir buitaisi. En la forma buitaisi no hay el verbo kuneit, no está, pero conjugamos el verbo principal, buita, buitaisi. Eso es la forma que decimos muchas veces, la forma corta. Entonces, la forma larga usa el verbo auxiliar kuneit para hacer kunesi buita, y la forma corta buitaisi, que no usa el verbo kuneit. No hay diferencia entre las dos formas en uso. Sería quizás, dependería de la zona en Gales, quizás. Diría que en el norte de Gales usamos más la forma larga, kunesi, o neshi, con el acento más del norte, neshi buita, en vez de buitaisi, que quizás es más del sur. Pero mezclamos también, así que no hay una regla fija. Bueno, kunesi buita. Otros ejemplos. Gnaeth hi redeg yn y parc. Gnaeth hi redeg. Redeg, verbo principal. Gnaeth, ayuda como verbo auxiliar. Gnaeth hi redeg yn y parc. O, otra forma, conjugando el verbo redeg, redodd hi. Gwnaethon ni brynu cig. Nes ti siarad efo Mariana? Mutación suave en la conjugación en una pregunta. Nes ti siarad efo Mariana? Wnaeth y plant fynd i'r ysgol heddiw? Wnaethon nhw ddim talu am y bwyd. Mutación suave en un verbo que conjuga en el negativo también. Wnaethon nhw ddim talu am y bwyd. Wnaeth Chafi ddim rhedeg yn y ras. Gwneud como verbo auxiliar en el futuro o también en el presente, que depende de la oración como el sentido. Vamos a ver ahora. Gwnawn ni baratoi'r bwyd rwan. Preparamos la comida ahora. Gwnawn ni baratoi'r bwyd rwan. Sentido de futuro, pero algo que va a pasar ahora, ¿no? Gwnawn ni, verbo auxiliar, gwneud, en el futuro, y el verbo principal, paratoi. Gwnawn ni baratoi'r bwyd rwan. Gwna i ateb y drws. Na nhw gofio dod â ffwdin? Wneith Dario ddim anghofio. Otra vez mutación suave en forma pregunta y forma negativa. Wnei di helpu? Newch chi basio hwnna i mi? Newch chi gau'r ffenestr os gwelwch yn dda? Estas tres frases acá usan la forma futura de futuro de gwneud para lo usamos también para hacer favores, para preguntar un favor, para hacer favores. ¿No? Wnei di helpu? Como, ¿me ayudarías? ¿Me podrías ayudar? Newch chi basio hwnna i mi? ¿Me pasas? Eso. O newch chi gau'r ffenest os gwelwch yn dda? ¿Podrías cerrar la ventana? No, son formas de preguntar cosas a alguien para que hagan no sé, un favor. Esto es una
usamos la forma de kunait en el futuro para formar frases así, para pedir favores. La forma de kunait en el imperativo, es decir, decir a alguien que hagan algo, ¿no? Lleva el uj para usted o ustedes o la a para vos. Por ejemplo, acá tenemos kuneuch echkore o kuna de waith cartra. O en negativo, paid a gwneud dim byd gwirion. O peidiwch a gwneud gormod. Hay variaciones con el verbo gwneud. Variaciones escritas. Por ejemplo, acá vemos mineshi a kunesi o minai a kunai. Esas son variaciones de, bueno, más o menos norte y sur. En el norte van a escuchar mucho más mineshi y en el sur van a escuchar mucho más kunesi. Significa lo mismo. Igual con minai a kunai. Son dos formas iguales, pero depende de la zona, ¿no? Son variaciones así escritas, pero también en la pronunciación, ¿no? Escucharon acá el mi, unes y acá en el norte decimos mucho neshi. Nos gustamos mucho ese sonido de sh. Mineshi, mineshi, neshi. Y en el sur más, quizás más abierta, más clara, unesi. Pero significa lo mismo. Y muy importante, cuando usamos el verbo kunait como verbo auxiliar, no usamos weti y no usamos en. No puede existir kunait y weti o kunait y en la misma cláusula en una oración. Así que tim weti a tim en con el verbo kunait como verbo auxiliar. Y ya está. Y ya está. Así se usa el verbo kunait como verbo principal y también como verbo auxiliar y en sus distintas formas y en sus diferentes formas de conjugación. Espero que quedó más o menos claro cómo se usa kunait. Es un verbo muy, muy, muy común en inglés. Lo usamos mucho como verbo auxiliar, claro, en el pasado y el futuro. Hay otras formas de kunait. Se puede conjugar kunait en otros tiempos verbales, pero no son muy comunes en el lenguaje como hablado, ¿no? Cuando hablamos. Sí, en textos, quizás literatura, van a encontrar otras formas, otras conjugaciones de kunait. Pero espero que ese PowerPoint ayudó con cómo funciona kunait. Si tiene más preguntas, si algo no quedó muy claro o si tiene más preguntas sobre kunait, por favor escríbeme o escriben sus preguntas o comentarios bajo del video. Y también, claro, si tienen otras dudas, algo que piensan, no sé cómo funciona eso, o siempre tengo dudas con esta cosa, escriben Tapio, mandar mensaje, Kruisemaur. Y a ver, voy a ver si puedo hacer otro PowerPoint. Así que, Tilge Mauriaun, como siempre, Tantronessa, Will.